Hola mis amigos y amigas de este su programa de Mientras el Mundo Gira. Como siempre, ¿verdad? Y siempre lo voy a decir, para mí es un inmenso placer el poder estar con ustedes compartiendo estos momentos de reflexión, basados siempre en acontecimientos del mundo y el Evangelio, la palabra de Dios. Vivimos en un mundo que gira velozmente. Algunos dicen que los días son más cortos y he escuchado, ¿verdad?, que es verdad. Parece que en el eje de la Tierra ha habido una mínima variación, y eso hace que la Tierra esté girando un poquito más rápido, y aunque los días siguen teniendo 24 horas, esas horas son un poquito más rápidas, por lo tanto el día se hace más corto, aunque tenga las mismas horas, y por eso todos nosotros decimos, pero es que el día es más corto, el tiempo está volando, y creo que hay parte de verdad en todo esto. Y mientras el mundo gira y el tiempo está volando, están sucediendo muchos acontecimientos a todo nivel, a nivel personal, en nuestras vidas, comunitario, vecinal, nacional, internacional, eclesial, económico, político. Y todo esto nos lleva muchas veces a tener un poquito de ansiedad y de desasosiego. No es extraño que hoy usted escuche a la gente diciendo es que el mundo se está acabando. No se está acabando, pero sí estamos ante una gran transformación, ante un gigantesco cambio de época, ¿verdad? Donde estamos pasando de una época industrial a la época cibernética, ¿no? Donde ya todo es a la luz pública, donde no hay fronteras y donde no hay privacidad. Estamos todos expuestos al gran ojo, ¿verdad?, de la cibernética, de la informativa, ¿verdad? Y esto pues a uno como que uno se siente que está como desnudo frente a un mundo que muchas veces no tiene piedad. O sea, hoy en día acaban con una persona tranquilamente y el próximo, ¿no? Entonces, frente a todo este panorama que puede parecer un poquito negativa, pero basta media vez abrir un internet, leer un periódico, ver un rotativo nacional o internacional y nos damos cuenta de que ahí está, ¿verdad? ¿Qué hago yo como cristiano? ¿Qué puedo hacer yo? Y por eso este programa, ¿verdad?, que es una oportunidad que tenemos tú y yo para poder sentarnos, por eso esta salita tan bonita, ¿verdad?, para conversar, para reflexionar. Alguien me decía que en el programa se sentía que era como un conversatorio, y yo sí realmente lo siento así. O sea, no creo que tengamos el tiempo para estar con mucho rebuscamiento y mucha cosa, ¿no? No que eso no sea bueno, hay que investigar, hay que profundizar, pero poner las cosas que las podamos entender todos para podernos ayudar mutuamente y sobre todo mantener la paz en medio de la tormenta. Así que yo le doy las gracias porque ustedes me dan la oportunidad, ¿verdad?, de poderlos ayudar. Servirles a ustedes es para mí una bendición. Así que gracias por dejarme entrar en sus hogares y gracias también por todo lo que comparten con nosotros, anécdotas, testimonios y sobre todo su oración. Yo le pido oración por todo el equipo de producción de Mientras el Mundo Gira, por este canal y por este su servidor que quisiera siempre ser un fiel discípulo de Jesús y sobre todo un siervo de los siervos de Dios. Ese título del Papa, pero con mucha humildad lo pido prestado, ¿verdad?, porque para esto estoy, para servirles a todos ustedes, que al mismo tiempo también son servidores del Señor. Pues bien, comenzamos como siempre con esta oración al Espíritu Santo, una oración que identifica el programa y sobre todo a mí me da mucha
tranquilidad espiritual y mucho sosiego para poder compartir con ustedes estas ideas que siempre Dios las inspira en mi vida a través de la acción de su Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, en este día vamos a estar hablando de algo que está en el centro del mensaje cristiano. Y muchas veces, ¿verdad? Esto ha sido mal interpretado, ha sido muy manipulado, tanto por un extremo como por el otro. Inmediatamente les explico, ¿verdad? Y sin embargo es muy importante porque está en el centro de la predicación de Jesucristo. Me refiero al peligro de la riqueza. El texto, ya desde ahora se los voy a anunciar, lo podemos ver en Lucas capítulo 12, versículos del 13 al 21. Después, cuando nos vengamos de la pausa, como siempre hacemos, vamos a estar leyendo el texto. Pero ya desde ahora vamos a definir, ¿no? Lo que queremos decir con este tema, el peligro de la riqueza. La vida nuestra es una inmensa riqueza, ¿verdad? Porque basta media vez verse uno para ver lo rico que somos. Muchas veces nosotros no reparamos mucho en lo que tenemos, porque damos por dado, ¿verdad? El que poder ver, el poder oír, el poder hablar, el poder caminar, el poder digerir, el poder tragar, ¿verdad? Eso como lo estamos haciendo desde que tenemos uso de razón, y aún antes de eso, pues eso no, como que no le damos un valor. Ahora, usted piense, en este momento, usted cierre los ojos, ¿verdad? Y trate de caminar, póngase una venda, porque si no hacemos trampa, póngase una venda fuerte, oscura, y trate solamente de caminar por la sala. Esa sala de su casa donde usted ha caminado múltiples veces, ¿ves? Pues trate ahora, es como si yo ahora aquí me pusiera una venda y esta salita pequeña, que la he visto 20 veces, trate, seguro que voy a tropezar, porque no veo. Y entonces ya empezamos a darnos cuenta de la riqueza que yo tengo con mis ojos. Vaya a la cocina, ¿verdad? Abra su refrigerador, saque su jarra y échese un poco de agua fría en un vaso. Ya tenemos refrigerador y agua, vaso y mano para aguantarlo, boca para tomarla y tráquea para tragarla, ¿verdad? O sea, fíjense todos los elementos, y hay un montón de gente que no tiene eso. O sea, mire, vaya apuntando. Y así yo podía estar aquí horas, ¿verdad? Con cosas que puede pensarse que no tienen valor ninguno, pero piense usted que hay gente que no tiene agua. Pregúntele usted, que a lo mejor lo tiene muy cerca, en una abuela, en una persona joven también, una persona que tiene artrosis, que no puede bajo ninguna circunstancia aguantar un vaso. Y el que yo pueda hacer esto, mire, esto. Ay, pero eso lo puede hacer cualquiera. Ah, sí. Busque gente que tenga artritis, artrosis, que usted ve que tiene la mano así,
no puede aguantar el vaso, tan sencillo como eso, ¿verdad? Entonces, el tomar, hay personas que han tenido una traqueotomía y no pueden tomar agua, ¿verdad? Ni agua ni ningún otro líquido, y mucho menos un sólido. Entonces, nos damos cuenta de que el término riqueza tiene como que redefinirse, porque para muchos de nosotros riqueza es sacarnos la lotería, tener unas grandes propiedades, tener mucho dinero, ¿verdad? Pero ¿es eso verdaderamente la riqueza? ¿De qué me vale a mí tener una casa de millones si la gente que vivimos en esa casa ni nos llevamos bien, ni nos hablamos jamás, nos tratamos como perros y gatos, cada uno vive en su cuarto con sus televisores y sus plasmas, sus coches que entramos y salimos, y más que una casa es prácticamente una casa de huéspedes? Esto pasa mucho. Yo como papá no sé qué está sucediendo en la vida de mis hijos no les importa, cada vez que vienen a donde yo estoy es para un poquito de pasada de mano, pero para pedirme algo. Entonces uno dice, bueno, somos ricos y somos pobres, tenemos y no tenemos, porque ¿qué es la riqueza? Que en este momento usted puede definir como su riqueza. Que si estuviéramos en un retiro juntos, ¿verdad? Yo les diría, bueno, ahora cada uno coja una libreta, ¿verdad? Y vaya a su habitación o al jardín o al lugar que usted escoja y piense y sea sincero y pregúntese, ¿verdad? Y ponga un signo de más y un signo de menos. ¿Qué para mí es la riqueza y qué para mí es la pobreza? Y mucha gente tranquilamente te va a decir que su riqueza para él es tener salud, tener dinero, tener una profesión, tener conocimiento, y pobreza es no tener esto, no tener que comer, no tener qué cosa. Y en eso no es que usted esté mal, ¿verdad? Pero me parece que es un concepto de pobreza y riqueza muy reducido, muy miope, porque la riqueza verdaderamente hay que ponerla en toda su dimensión. Hay una riqueza intelectual, una riqueza física y una riqueza espiritual, ¿verdad? Que mucha gente nunca se ha sentado, ¿verdad?, a ponderar, a reflexionar, a profundizar en lo que es la riqueza espiritual, la riqueza intelectual, la riqueza física. La riqueza física que ya hace un momento estaba compartiendo con ustedes. El tener un cuerpo funcional, un cuerpo que pueda oír, que pueda ver, que pueda hablar, que pueda tragar, que pueda digerir, que pueda caminar, que pueda tener flexibilidad en las piernas, en las manos, en los brazos, ¿no? O sea, eso es una riqueza, porque en el mundo hay muchas personas con una serie de limitaciones que no pueden. Yo esto lo viví, ¿verdad?, hace muy poco, viendo a mi mamá, ¿verdad?, cómo se fue deteriorando. Ella desarrolló una enfermedad pulmonar que la fue consumiendo, porque no es que fuera fumadora, mi mamá era, desde muy pequeñita, le gustaba mucho la peluquería, fue muy buena peluquera, una gran estilista, tanto en Cuba como después en la ciudad de Miami, donde ella pues transitó, ¿verdad? Y tuvo muchas pelucas, fue una mujer muy valorizada como peluquera, como estilista, una gran clientela. Pero en aquel tiempo que todo esto se llevaba a cabo, había mucho químico, los tintes, los permanentes, la laca, eran aquellos tiempos que las mujeres hacían aquellos famosos moños, ¿no? Y eso tenía mucha laca, ¿no? Y por todo, claro, todo eso se aspiró, y entonces pues ella pues fue desarrollando un problema pulmonar muy fuerte, ¿no? Que esto la lleva
a prácticamente, y yo la vi cómo se fue deteriorando, y claro, para aliviar esto, pues había que ponerle cortisona, que era lo único que le ayudaba, y eso pues le subía el azúcar, y todo esto, usted sabe, esto fue afectando aquello, y aquello fue afectando lo otro. Y yo me acuerdo los últimos 2 o 3 años, que fue, todavía no ha cumplido 1 año mi mamá, de haber transitado, mami, pues yo la veía levantarse, porque fue queriendo el peso que da la cortisona, y yo la veía levantarse, el poder ir al baño. A mí me dolía, y eso que yo no estaba con ella todo el tiempo, mi hermana que vivía con ella, que yo le mando un beso a mi hermana y mi respeto, porque mi hermana fue hija y compañera, ¿no? Ayudarla y ver a mami, que era una mujer siempre tan fuerte, para mí era gallega, ¿no? Una mujerona grande, fuerte, ¿verdad? Una mujer muy independiente, que echó su familia, que luchó tanto, ¿no? Y verla que prácticamente no podía hacer nada. Y ella quería, bendito sea Dios, quería, pero no podía. Y uno viendo esto, ¿verdad? Se va dando cuenta de la riqueza, ¿verdad? Que uno tiene, pues, que usted se siente y se levanta. Ver eso, que yo me siente ahí y me levante como un resorte, que uno ni lo piensa, cuando yo la veía que para levantarse era un dolor, porque entonces las articulaciones, producto de la cortisona, que la cortisona es un enemigo, porque te ayuda pero te destruye, ¿no? Y verla, ¿no? Como quería, pero no podía. Y uno se da cuenta de la riqueza que uno tiene en estas rodillas. Estas rodillas son piedras preciosas. Esa rodilla es un cofre de oro, porque cuando usted tiene la rodilla que empieza, ¿verdad?, a rozar un hueso con el otro, que los dolores son insoportables, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y uno muchas veces, yo no me acuerdo de haberle dado nunca gracias a Dios por la rodilla. Y yo uso la rodilla porque imagínense nosotros los sacerdotes, muchísimo de nuestra ritual es haciendo genuflexiones, la rodilla, cada vez que paso por el Santísimo, doblo la rodilla. O sea, que si alguien tiene que ver con la rodilla, somos los sacerdotes, los curas. Y yo no me acuerdo jamás de haberle dicho a Dios, gracias por la rodilla, porque la tomo por dado, hasta el día que cuando haga así, haga ¡prac! Y no pueda. Entonces, ese día, ay Dios mío, ¿ves? O sea, que hay una riqueza corporal que uno no se da cuenta que la tiene, hasta que uno la vive en alguien muy amado, en el caso mío, mi mamá, ¿verdad? Con toda su problemática pulmonar, ¿verdad? Hasta nuestros propios padecimientos, ¿no? O sea que uno pues comienza a tener sus limitaciones, ¿no? Eso es lo que es la riqueza física. Ahora vamos a la riqueza intelectual, ¿no? Hermano, leer y escribir. Usted se da cuenta de lo que significa el poder leer. Que hay gente que jamás ha podido aprender a leer. El que usted pueda leer. El que usted le pongan algo frente y usted pueda saber lo que está escrito. Yo he estado con personas que no saben leer. De hecho, estuve visionando en un lugar X y yo veía a las personas que tenían Biblias, pero yo veía que no las abrían. Entonces, a la persona que me había invitado le dije, pero no entiendo, yo veo que yo no la abrí. Y me dijo, Padre Willy, son personas muy buenas. Y como nosotros aquí hacemos mucho hincapié en que hay que tener la palabra de Dios, que la Biblia, ¿verdad? Y la han comprado, pero no la pueden leer porque no saben leer. A mí me dio un dolor, porque no estamos hablando de 10, estábamos hablando de por lo menos de 300 personas, que entonces yo les sugerí a estas personas, yo creo que entonces ustedes, si verdaderamente están tomando en serio, ¿verdad?, la evangelización de esta gente, tienen que comenzar con un curso de alfabetización. Entonces, no me diga, pero digo, sí lo digo, porque para evangelizar hay que alfabetizar. ¿Cómo van a leer la palabra de Dios y cómo se van a instruir si no saben leer?
Y creo que empezaron un curso de alfabetización, porque habían 2 o 3 maestras allí, ¿ves? Que a veces no, como que no reparamos en cosas tan esenciales, ¿no? O sea, la riqueza intelectual, que no estoy hablando ni de ir a la escuela, ni de altos estudios, ni de academia, sino simple y llanamente leer y escribir. Que hay gente, estoy seguro en su país y en el mío, que no sabe leer, que no sabe escribir. A mí, algunas personas que me han dejado notas y, ¿verdad?, para que me doy cuenta que la ortografía es prácticamente la de un niño de primer grado y cuidado, ¿no? Porque no tuvieron a nadie que se preocupara y se ocupara de que ellos supieran escribir. O sea, la riqueza que usted y yo tenemos de haber podido ir a una escuela, de leer y escribir. Pregunto, usted alguna vez dice, papá Dios, gracias porque yo sé leer y escribir. Gracias porque yo terminé por lo menos el 8º grado. Le estoy dando sugerencias, ¿verdad?, para que entendamos lo que es la palabra riqueza. Porque casi siempre la riqueza viene acompañada de un signo de dólar, de euro, ¿verdad?, o de libra esterlina, que son las grandes 3 monedas del mundo. Pero creo que eso es un poquito de miopía. La riqueza es mucho más que eso, porque yo tengo una riqueza, ¿verdad?, que he tenido en educación. En el caso mío, le doy gracias a mis papás, primero por supuesto a Dios, pero después a mis papás, que se ocuparon de que yo tuviera una educación, no repararon, se quitaron para que yo tuviera, y sobre todo también a la iglesia, que proveyó para que yo tuviera una educación esmerada, ¿verdad? Yo tuve una educación excelente, y si no soy más, y si no doy más, es porque yo a lo mejor no doy más, o porque no lo aproveché al máximo. Traté, pero a lo mejor, pero por mí, porque por parte de la iglesia lo que me dieron fue lo mejor, ¿verdad? Tanto en Colombia, donde yo estudié un tiempo, en Miami, donde también estudié, me gradué de allí, de high school. En Cuba, pues fui al colegio, la Academia Mendive, excelente escuela primaria, y después con mis queridos hermanos de La Salle, ¿verdad?, tanto en Cuba como en Miami, ¿verdad? Después el seminario, y después en Colombia, en el seminario de Manizales, donde mando un cariño. Yo quiero mucho a Colombia, donde me trataron, y a mí y a un compañero mío y a mí con mucho cariño, y guardo unos recuerdos hermosos, no solamente de aquel tiempo, sino de las visitas que he hecho a Colombia, especialmente a todos los amigos y hermanos sacerdotes del Minuto de Dios, al Padre Diego, el Padre Linero, y a toda la gente, ¿verdad?, al Padre Bernardo, del Minuto de Dios, ¿no? Que ese gran regalo a la Iglesia de Colombia y del mundo entero, que es producto de aquel hombre de Dios que es el Padre Rafael, el Padre Rafael, que hoy creo que está ya en proceso de beatificación. Y después entonces Puerto Rico, donde yo estudié, llegué muy tempranito. Yo soy puertorriqueño adoptado, ¿no? Llegué a los 17 años hasta el día de hoy. Me gradué de la Pontificia Universidad Católica, y entonces después tuve una beca para estudiar en Roma. Estudié allí mi teología en la gran Universidad Gregoriana, y después fui para la licenciatura y el doctorado en la Universidad del Laterano, la Universidad de Roma, la Universidad del Papa, y después terminé el doctorado, donde ostento una candidatura en Derecho Canónico por la Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino, llamada el Angelicum, ¿no? Y todo esto fue provisto por la iglesia. Yo nunca pagué un centavo, también por una entidad de los obispos alemanes que se llama Adveniat, que daba becas para estudiantes de América Latina para que pudiéramos hacer estudios posgraduados. Y todo eso también se lo debo a la iglesia. Eso es una riqueza que yo he tenido, y que yo por eso me siento en mi deber, ¿verdad?,
de compartir con ustedes. Cuando a mí me llaman a dar retiros, misiones, el venir aquí mismo y compartir con ustedes es un inmenso placer y sobre todo una obligación, porque no es que yo venga arrastrado ni obligado, esto fue una invitación que ya llevo mucho tiempo, porque fue una invitación que a mí me hicieron, ¿verdad?, de aquí, de esta entidad, hace ya 16 años. Y me parece que fue ayer, como dice la canción, ¿no? Yo me acuerdo que mi primer programa aquí fue La Familia hacia el año 2000, que fue en el 99. Pues ya casi vamos a cumplir 17 años de estar aquí con ustedes en La Familia hacia el año 2000, caminando con Jesús, camino a la santidad y ahora mientras el mundo gira. Y el venir aquí otra vez, otra riqueza, otro regalo de Dios, porque aquí se nos trata a todos nosotros con mucho respeto, con mucho cariño. Todo el equipo de producción, Enrique, Marisela, Pablo, Eduardo, todo el mundo aquí es muy cariñoso. Toda también la empleomanía anglosajona, también un respeto. Y venir aquí es otro regalo, o sea, y lo que yo estoy haciendo es lo que dice el Evangelio, dando gratis lo que a mí me han dado gratis. Pero es que lo que me han dado gratis es una inmensa riqueza, porque toda esta información que yo he tenido me la han provisto. Yo no caí de un paracaídas, yo no lo cogí por osmosis. Fueron gente y siguen siendo personas que me siguen dando para que yo pueda dar, ¿verdad? Es por eso que esa es una riqueza muy grande. Y por último, pero no por eso menos importante, la riqueza espiritual. Ustedes saben todo lo que en mí han invertido. Amigos, sacerdotes, religiosas, profesores, mis padres, mi familia, mi hermano. O sea, tanto cariño, tanta entrega, que yo podía estar aquí días, y no terminaría, porque desde que yo nací hay gente dándome para que yo sea más feliz, para que yo esté más cómodo, para que yo pueda educarme mejor. Las nanas que yo tuve, yo todavía recuerdo de niñito la señora que me cuidaba a mí, que era Victoria, ¿no? Victoria Isabelita, que era mis nanas, yo tuve a Victoria, que me malcriaba muchísimo, ¿no? ¿Verdad? Mi mamá, mi papá Wilfredo, que yo recuerdo con tanto cariño, toda la parte artística mía de la ópera y de música y de todo eso del cine. Mi papá era un aficionado al cine, tenía una voz que es así que no la heredé de él, una voz bellísima de tenor, como una voz exacta a la de Plácido Domingo. Lo que pasa que no le gustó esa vida artística, entonces pues empezó en todo lo que era el giro de aduana y muelles y exportación, importación. Pero mi papá, yo tengo su nombre, ¿verdad? Y como decía mami, eres igualito a tu papá. Y qué bueno, qué orgullo, porque papi quería que yo fuera un hombre de bien. Y por ejemplo, yo siempre tengo los zapatos limpios, y es una manía. Y era eso, o sea, usted un hombre no tiene los zapatos sucios, o sea, cosas que papi invirtió en mí. Y de mi mamá, ¿qué voy a decirle? Mi mamá que me enseñó a ser fiel. Yo, por ejemplo, mi mamá terminaba todas las noches su oración diciendo esta frase: Padre Santo, antes de que Willy pierda la fe, que se muera, ¿no? Y un día yo pasaba por el cuarto y la oigo y digo, mami, tú me estás matando. Dice, no, mi hijo, no. Le estoy pidiendo a Dios que no pierdas tu fe, porque el día que tú pierdas tu fe ya tú estás muerto, ¿verdad? Y mi mamá, el respeto, sé un buen sacerdote, hijo. O sea, mami, o sea, tanto que le extraño muchísimo, ¿no? Igual que a papi. Lo que pasa es que estuve muy separado de mi papá por muchísimos años, casi fueron 20 y pico de años. Yo dejé de ver a mi papá en el 61 y no lo volví a ver hasta el 80, pero mi mamá estuvo ahí y siempre con contacto, claro, después en los años 80, que fue cuando lo volví a ver, estuve muy atento a él y a todo, pero estos dos seres humanos que Dios puso en mi camino y que fueron los que hicieron posible que yo existiera humanamente, eso fueron una riqueza en mi vida. Mi familia paterna, mi familia materna, mis madrinas, mis padrinos porque tuve de pila
y de brazos, ¿no? ¿Verdad? Mis maestros, mis profesores, las monjitas, las carmelitas descalzas, que tuvieron tanto que ver con mi vocación, mis maestros del seminario, ¿verdad? Un padre Lugones jesuita, un padre Adalberto Wolski, mi director espiritual y confesor en Roma, tanta gente, el padre Vincent Trunk, un Paul en el seminario. Es que puedo estar aquí, hermano. Toda esta gente han hecho que yo pueda ser hoy el cura que les está hablando. Y tengo que estar agradecido, porque mi mamá me decía que no había nada más horrible que una persona mal agradecida. Y esta es mi riqueza. Yo te pregunto, antes de ahora de ir al break, ¿cuál es tu riqueza? Y si estás consciente de la riqueza que Dios te ha dado. Vamos a una pausa y venimos enseguida. Pues hermanos, aquí de nuevo con ustedes, ¿verdad? Y como siempre hacemos, después de la pausa, pues comentamos uno de los textos de las Sagradas Escrituras. En este caso, pues vamos a estar comentando y, bueno, leyendo y comentando a Lucas capítulo 12, versículos del 13 al 21. Un texto muy bueno y que resume todo lo que hemos compartido y vamos a compartir en este programa de hoy. Comienza el texto así. Uno de entre la gente le dijo a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que me dé mi parte de la herencia. Y Jesús le contestó: Amigo, ¿quién me ha puesto sobre ustedes como juez o partidor? También dijo: Cuídense ustedes de toda avaricia, porque la vida no depende del poseer muchas cosas. Miren qué frase, subrayenla. La vida no depende de poseer muchas cosas. ¿Por qué? Esto lo agrego yo. Porque a nosotros no nos define lo que tenemos, sino lo que somos. Sigo. Entonces les contó esta parábola. Había un hombre rico cuyas tierras dieron una gran cosecha. El rico se puso a pensar: ¿qué haré? No tengo dónde guardar mi cosecha. Y se dijo: ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y levantaré otros más grandes para guardar en ellos toda mi cosecha y todo lo que tengo. Esto sería hoy los bancos, ¿no? Luego me diré: amigo, tienes muchas cosas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe, alégrate. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche vas a morir y lo que tienes guardado, ¿para quién será? Así le pasa al hombre que amontona riquezas para sí mismo, pero es pobre delante de Dios. La palabra de Dios que es viva y eficaz. Y como ustedes ven, ¿verdad? Este es un texto que resume todo lo que nosotros hemos estado hablando anteriormente, que no nos deja ver lo que es importante en la vida. Pero ahora vamos entonces al núcleo de todo lo que la riqueza está haciendo. Y es, hermano, muy lamentable ver cómo siempre nos quejamos o muchas veces no agradecemos y amontonamos riqueza sin saber cuándo nos vamos a morir. Dicen, ¿verdad? Yo de esto no sé mucho, pero dicen que los elefantes, ¿verdad? Se habla de un famoso cementerio de elefantes, hasta hay películas de esto. Dicen que el elefante sabe cuándo se va a morir y por eso empieza como un recorrido hasta un lugar donde mueren los elefantes. No tengo toda la información, pero por lo menos es una tradición que se ha pasado y se dice. Pero el ser humano no hay nadie que nos diga, porque aun cuando los médicos nos pueden vaticinar, nos pueden decir, algunas veces aciertan, otras no. Yo tengo historias por montones de gente que estaba súper bien físicamente,
que acababa de hacerse un chequeo, de que no tenía, y de pronto, ¡boom!, un dolor, cáncer fulminante y se murió, o un infarto. Y conozco gente que siempre tienen padecimientos, dolores, crisis, operaciones, y entierran a toda la familia porque no se han muerto. Uno se muere el día que Dios lo tiene dispuesto, ni antes ni después. No hay un ser más frágil, más limitado que el ser humano. Y sin embargo, fíjense, nosotros nunca pensamos en que nos tenemos que ir y no sabemos cuándo nos vamos. Y entonces caemos en esto que dice hoy el texto evangélico. Empezamos a amontonar cosas y no utilizamos esas cosas para alabar a Dios, para glorificar a Dios, para enriquecer al mundo, para hacer que el mundo sea un mejor lugar. Y es lamentable ver el egoísmo y la avaricia que hay en el mundo, ¿verdad? Yo a veces, ¿verdad?, me da mucho dolor cómo en el mundo, y con todo respeto, cristiano, católico, nos hemos acostumbrado a limosna, al limosneo, ¿no? A mí esa palabra, si bien es una palabra muy bíblica y tiene una connotación y todo un entendimiento en el Antiguo Testamento, hay que verla en el contexto presente. Y en el contexto presente, hermanos míos, la palabra limosna es algo peyorativo. O sea, a usted no le gusta que le den una limosna. Dígale a su esposo que le dé un beso de limosna, o dígale un hijo mío que me dé un beso de limosna. No, nosotros no lo aceptaríamos, ¿verdad? Y sin embargo, a veces limosneamos en la iglesia y es muy duro ver a los sacerdotes tratando de llevar a cabo, ¿verdad?, obras, proyectos, pero no hay dinero porque a veces es el menudo, a veces es la moneda más barata, y sin embargo no tenemos reparo en comprarnos cosas que a veces no necesitamos, ¿verdad?, y gastarlo. Y salimos de la parroquia donde yo di el mínimo y me voy a un restaurante, a un cine, a un lugar, y gasto lo que no puedo gastar. Se llaman prioridades, ¿verdad? O sea, y si algo tenemos en la riqueza de este mundo es para que nos sirva para glorificar a Dios, para la mayor gloria de Dios y el bien de los demás, ¿verdad? ¿Cuánto se hubiera podido evitar si en todos nuestros países de América Latina se hubiese dado una justicia social, ¿verdad? Desgraciadamente se han explotado las masas y gente vive a todo lujo cuando sirvientes en la casa, obreros en la fábrica están recibiendo no solamente un salario pésimo, sino que también no tienen la seguridad básica como un plan de salud, como un seguro de vida, como un bono, ¿verdad?, por rendimiento, absolutamente nada. Y eso ha traído mucho de esa injusticia social, ha traído mucho de todo lo que estamos sufriendo en guerrillas y terrorismo en el mundo entero. La desigualdad, porque gente que muchas veces se llama cristiana no ha reparado que el dinero tiene una dimensión social y que usted, cuando usted se muera, en esa caja no va a haber nada. Usted no es el faraón de Egipto que los enterraban con todo dentro de la pirámide. A usted lo van a enterrar quizás con lo menos costoso, porque todo lo demás se lo van a estar repartiendo aún antes de usted estar muerto, y lo que no les guste lo van a vender y se van a coger el dinero para hacer con ese dinero lo que ellos les venga en gana. O sea que aún desde el punto del sentido común y de sabiduría no tenemos ninguna. La riqueza que usted tiene, utilícela bien, porque primeramente son temporeras, van a durar un poco hasta que usted se muera. Y qué hermoso sería, ¿verdad?, de que usted sepa y que usted se lleve, porque la mochila que llevamos en nuestra espalda hacia el cielo, en esa mochila ni hay ropa, ni hay joya, ni hay títulos, ni hay todo lo que demás que nosotros valorizamos en esta vida. En esa mochila lo que va es el amor a Dios y el amor al prójimo. Y usted se imagina que usted lleve en esa mochila, por ejemplo, una entidad donde usted fue benefactor,
un asilo a que usted le proveyó una cantidad de dinero mensual? Usted se imagina que usted se lleve en esa mochila un plan de retiro, de beneficios para sus obreros. Yo no tengo empresa, yo no soy empresario, pero conozco empresarios cristianos católicos excelentes, ¿verdad? Me viene a la mente uno de ellos, ¿verdad? En Puerto Rico, que empezaba orando con sus empleados, ahí estaba él con ellos. Y allí lo que se ganaba al año se iba en partes, ¿no? Claro, él era el que había puesto la inversión y el que había puesto los medios, pero era un 60-40, ¿verdad? Pero el 40% de las ganancias anuales se distribuía entre todos los empleados. ¿Por qué? Porque él hacía que ellos se dieran cuenta de que eso era tanto de ellos como de él. Él había tenido, ¿verdad?, la iniciativa, la creatividad, la planificación y el dinero para la inversión. Pero los que tenían el día a día y el que mantenía la empresa, el que la trabajaba, eran los empleados suyos junto con él. Y entonces, en vez de estar en la gerencia con las uniones y el dime que te direte, pues mire, no, esto es de ustedes igual que mío, y aquí la auditoría y el contable la vamos a ver todos, ¿verdad? Y que haya unos medios, inclusive él tenía allí un gimnasio, o sea, que el trabajo donde pasamos mucho tiempo tampoco es una esclavitud, un abuso, ¿verdad? Donde yo me siento explotado, sino es un lugar donde yo me voy a ganar el pan de cada día, que Dios me lo provee a través de esta persona cristiana, responsable, ¿verdad?, que comparte su riqueza conmigo, ¿verdad? Y yo creo que si nosotros viésemos esto de esta manera, es que todo cambia. Porque es que el mensaje evangélico, hermanos míos, no es solamente algo del mundo del cielo y de los ángeles, que también lo es, pero es que el evangelio, el cristianismo es muy real. Por eso toda la dogmática cristiana católica comienza con el hecho de la anunciación y la encarnación. Fíjense, un anuncio a alguien para que se brinde, que dice que sí, y en ese alguien llamada María, se encarna el Verbo para que comience tu salvación y mi salvación. O sea, que el Verbo se encarna, se hace hombre, y desde ese momento comienza la redención del hombre. O sea, es que el cristianismo es encarnación. Y muchas veces hemos querido quitar como ese aspecto y dejarlo todo muy espiritual, muy así, ¿verdad? Que también lo es, ¿no? Pero que la parte material, la parte de la inserción en la acción del hombre, que diariamente como que se ha ignorado. Entonces, claro, entonces mucha gente no cree, porque, o sea, si esta persona dice que es cristiana, que Cristo es amor, ¿cómo es posible que puede estar explotándome, que puede ser tan avara, que puede ser tan egoísta, que no puede ver las necesidades más básicas del ser humano, ¿verdad? Y yo creo que esto es muy importante, ¿verdad? Porque aquí está el núcleo, ¿verdad?, del peligro de las riquezas. Y esto lo estamos viendo todos los días. Estamos hablando de que hay una revista que publica, ¿verdad?, los millonarios más grandes del mundo. Hermano, estamos hablando de fortunas que gastando, una persona de 40 años, que viva hasta 80, gastando $3 millones anuales, 3 y 4, no van a gastar todo el dinero. O sea, y tienen esto, y tienen casa, y tienen castillo, y tienen yate. Entonces, uno viene, porque a mí me sucede, ¿verdad? Yo les dije en un programa, y lo repito en este, de una persona que en Puerto Rico es una persona de una empresa multinacional, multimillonaria, ¿verdad?, que él mismo tiene millones, y una vez, porque ustedes saben que yo estoy en varias entidades
para niños desprovistos, para caridades, para Provida, para el arte y la cultura. Yo siempre estoy pidiendo para los demás. A mí me cuesta mucho para mí, pero para los demás no tengo vergüenza. Entonces yo quería conocer a esta persona para que nos diera una ayuda, ¿verdad? Y 4 industriales amigos suyos fueron, ¿verdad? A ver, y él, ni corto ni perezoso, estas fueron las palabras. No, yo no quiero conocer al padre Willy porque yo no quiero comprometerme con él. Que es una falta de respeto, porque yo no le iba a pedir nada, yo le iba a conocer y hablarle de los proyectos para que, mira, si no es con dinero, es con cosas, o sea, es esta cosa, o sea, y a veces te dan la cosa como, bueno, dale algo, ¿no? Momento, lo que tú tienes te lo dieron, tú no eras propietario de eso, pero ¿saben qué? Que el no reconocer la riqueza, de dónde proviene y cómo las he obtenido, que no solamente son méritos propios, pues muchos dicen, no, yo los sudé. Bueno, los sudaste porque tienes riñones y te están funcionando. Porque si tienes un problema de diálisis, no vas a sudar y no vas a poder integrar el pan con el sudor de tu frente. O sea, vamos a ir por pasos, ¿no? ¿Ves? Pues todo esto es gracia. Santa Teresita del Niño Jesús decía siempre, todo es gracia. Claro que todo es gracia. Entonces, el no entender esto, ¿verdad?, nos lleva a la autosuficiencia, a la soberbia y a la prepotencia. A la autosuficiencia, al egoísmo y a la prepotencia, a la soberbia, ¿no? Esto es mío, esto yo lo hice, yo esto lo he construido. Necio, necio. Lo has podido porque te lo han provisto, te lo han dado, te lo han facilitado. Porque así como te lo dieron, te lo pueden quitar. ¿Cuánta gente en los últimos años que tenían inversiones en grandes entidades financieras en el mundo lo han perdido todo porque la bolsa se cayó? Y en un momento tenían millones en el banco y hoy no tienen ni $15,000. Los conozco con nombres y apellidos, ¿verdad? ¿Y por qué tú no estás consciente? Piensa en tu párroco, piensa en tu diócesis, piensa en organizaciones sin fines de lucro, ¿verdad?, que están manteniéndose, porque la gente toma conciencia y les quiere dar. Y yo les bendigo y les felicito y les pido a Dios por ustedes, a todas esas personas de la tercera edad, personas con una entrada módica, que bendito sea Dios, tienen su chequecito para su entidad, para hospitales, para personas. Este mismo canal que tanta gente disfruta, necesita de usted. Y esto no es un anuncio pagado ni nada de esto. Esto es una toma de conciencia. Yo no sé si usted sabe que EWTN no tiene recursos propios. Fíjese que aquí nunca hay anuncios. Esto se vive de la providencia divina que nunca ha dejado caer este canal, porque este canal es de Dios. Dios utilizó a una monjita de clausura, donde no hay ni radio, ni teléfono, ni televisión, ni periódico. Sin embargo, miren que esto, el canal de cable más grande del mundo, y se mantiene por la aportación de personas como usted, que mandan su chequecito. Hágalo, porque usted es WTN. EWTN no soy yo. EWTN no es el camarógrafo que está detrás de esa cámara. EWTN en esencia es usted, que lo mantiene, que cree en él, porque usted está consciente de que estamos trayendo el esplendor de la verdad. Estamos llevando a Jesucristo, estamos llevando su palabra, estamos llevando la conciencia cristiana a un mundo que muchas veces ha perdido esa conciencia. Usted se imagina que usted deje como heredero a EWTN de algo que usted dice, mira, yo me voy a morir y voy a dejar esto a mis hijos y todo. ¿Por qué no dejarle una aportación al canal, a su diócesis? Un terreno que usted tenga, decirle, mire, señor obispo, yo quiero quisiera que usted tomar esto para un asilo, para un convento de clausura, que tantas monjitas, ¿verdad?, para que recen por el mundo. Se hizo por muchos años. Usted tiene una casa que ya no quiere, déjesela a una orden religiosa, a un grupo que esté haciendo algo por el país,
Nosotros mismos en la parroquia tenemos ahora, que Dios quiere, y la Virgen Santísima, abrimos un centro Provida. Y todo esto, ¿saben por qué? El centro Provida se ha abierto por la generosidad de un matrimonio que no es rico, que obtuvo un dinero, y mi padre, porque no podíamos, este dinero es para que ustedes puedan abrir su centro. Y yo la parroquia, nuestra parroquia es una parroquia pobre, ¿verdad? Y todo lo que se ha hecho para que no tengamos deudas, porque yo no le quiero dejar deuda al sacerdote que viene detrás de mí, porque no creo que sea ni de hermano sacerdote ni ético. Yo quiero dejarle una parroquia mejor de la que la recibí, ¿verdad? O sea, la he mejorado. Los padres habían hecho una obra bonita, yo quiero mejorarla, pero quiero dejarla bien puesta y libre de deuda, porque el que viene detrás de mí tiene derecho a crear, a soñar, a llevarla adelante, y yo no le quiero dejar deuda. Y todo esto es valorar las riquezas y no caer en la trampa de adueñarnos de algo que no es nuestro, porque todo esto se hace agua y sal en un momento. Hay un descalabro en las finanzas mundiales y su dinero no vale nada. Usted se cae en el piso y usted se murió y se quedó sin nada, ¿verdad? Entonces, ¿para qué te sirven tus riquezas? ¿Para qué te sirve tu dinero? ¿Para qué te sirve todo lo que Dios te ha provisto? Para la mayor gloria de Dios y el bien de los demás, y para tu propia santificación. Porque todo lo que tú des, fíjense, y acuérdense esto, con esto termino, todo lo que usted dé va a regresar a ustedes en bendiciones. Porque ¿sabe qué? Usted no le va a ganar a Dios en generosidad. Usted no le va a ganar a nunca a Dios en generosidad. Y si usted da 100, Dios va a dar 1000. Y si usted da 1000, Dios le va a dar 1.000.000. Porque Dios siempre va a estar delante de mí en generosidad. Y un vaso de agua que usted dé no se va a quedar sin recompensa. Por eso es tan importante que tengamos conciencia del peligro de las riquezas y que seamos ricos delante de Dios, porque esa es la riqueza que vale. La riqueza de este mundo hoy la tenemos y mañana ya no la tenemos. Por eso es tan importante que nosotros tengamos conciencia de la riqueza que tenemos como seres humanos físicamente, intelectualmente y materialmente. Que Dios me los bendiga a todos y recuerde siempre de mandarnos sus sugerencias, sus mensajes, sus comentarios y sobre todo su oración a mundogira@ewtn.com. Que Dios me los bendiga a todos y acuérdense ustedes, su riqueza está en el ser humano que usted es, cristiano, católico, que ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Hasta la próxima en este su programa de Mientras el Mundo Gira.